Amén. Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí queriendo compartir con ustedes lo que prosiga del estudio. Hemos venido hablando mucho acerca de las enfermedades, el papel que desempeñan los demonios y muchas de las cosas. Esperamos que usted ya haya visto los videos anteriores y que siga viendo estos videos para que usted aprenda y tenga un poco de conocimiento cómo combatir las enfermedades aún cuando los médicos nos han desahuciado. Entonces ahora el tema de este día es en qué tienes puesta tu confianza. Muchas veces confiamos nosotros en los médicos, confiamos nosotros en alguna persona, en algún remedio casero, en algún remedio de nuestras abuelitas o etcétera, etcétera. Pero se nos olvida confiar en el único que nos puede sanar. Entonces muchas veces tenemos nosotros que saber en quién tenemos puesta nuestra confianza. Vamos a empezar leyendo un párrafo donde dice: todos los que viven por las obras demandadas de la ley están bajo maldición. Porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Pero, sin embargo, Gálatas 3:10 dice: el asunto es en quién confía. Esa es una palabra como dentro de paréntesis, en quién confía. Estaba confiando en la obediencia perfecta. Está confiando en la obediencia perfecta de sus padres. Está confiando en la obediencia de otros. Vamos a hablar un poco acerca de la obediencia, que si estamos confiando en la obediencia de nuestros padres. Cualquiera diría, esto es contradictorio, pero vamos a ver qué clase de obediencia es. Porque muchas veces nuestros padres nos han inculcado y nos dicen: bueno, hijo, esto hay, confórmese con esto y esto es lo que sucede. Entonces, como hijos, ¿qué hacemos? Nos conformamos. Mas, sin embargo, Dios no quiere eso. Porque entonces estamos confiando en lo que nuestros padres nos están diciendo, que nos conformemos con lo que hay. Y nosotros, como hijos de Dios, somos herederos, somos ricos y tenemos que ir por algo más allá. Entonces, cuando nosotros confiamos en la obediencia de nuestros padres, estamos aceptando que si ellos fracasaron, nosotros vamos a fracasar. Espero y me esté explicando. Si nosotros confiamos en la obediencia de otros, cuando nos dicen no vas a poder, no lo vas a lograr, y entonces nosotros estamos confiando en lo que ellos nos dicen, prácticamente nos estamos siguiendo al fracaso. Ahora, miremos una de las cosas por las cuales Gálatas nos habla, nos dice en el capítulo 3 y versículo 10. El asunto es en quién confiamos. Si estamos confiando, si lo hacemos, entonces estamos bajo una maldición. Nadie pone una maldición sobre usted, sino usted mismo se sitúa bajo una maldición y lo hace cuando confía en la carne. Entonces, tenemos que comenzar a confiar en Dios. Nosotros mismos nos echamos las maldiciones encima cuando confiamos en algo que no viene de parte de Dios. Nosotros mismos nos estamos echando una carga que no nos conviene llevar y que no tenemos que llevar por estar confiando en el hombre. Acuérdense que Ezequiel dice que maldito es aquel, cuando habla de maldito, o sea, lleva una maldición aquel que confía en brazos de hombres. Pero sigue diciendo que imaginemos nosotros todo lo que nosotros tenemos que pasar para deber de obtener los derechos que tenemos como hijos. ¿Cuáles son nuestros derechos? Reclamamos nuestros derechos. En el estudio anterior vimos algo de cómo reclamar nuestros derechos, pero solo los hijos tienen derecho a reclamar lo que les conviene. Ahora, reclamemos nuestros derechos. ¿Qué es lo que dice la palabra? Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Escuche, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Vamos a hacer un pequeño énfasis
que podemos añadir. Gálatas 4, 4, 5. Dios nos redimió para que fuéramos adoptados como hijos. Como hijo, usted y yo tenemos el derecho de ser sanados de toda enfermedad. Tiene derecho de ser bendecido económicamente. Tiene derecho de estar bien emocionalmente. Pero tenemos que reclamar nuestra sanidad. No podemos permitirle al enemigo que nos robe lo que nos pertenece. La sanidad nos pertenece. ¿Por qué? Porque en la expiación Cristo dijo: yo llevo tus enfermedades en la cruz del Calvario. Yo llevo tus dolores en la cruz del Calvario. Está refiriéndose a que sus enfermedades ya fueron quitadas. Pero hay una de las cosas que yo quiero hacerle entender y hacerle ver más adelante. Entonces, ¿cómo le dijo el Señor Jesús, nuestro Dios, a Josué? Tal y como lo prometí, tal y como se los dije, que a Moisés yo le entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies, va a ser nuestro. Entonces, ¿qué es lo que estamos tocando nosotros? ¿Hasta cuándo hemos avanzado? Muchas veces nos conformamos nosotros en cosas miniaturas, en cosas poquiteras. Dios no es un Dios miniaturo, ni Dios da poquiteras. Cuando hablo de eso, Dios no da poquito. Cuando Dios da en abundancia. La palabra lo habla. Entonces, cuando Dios le habla a Josué, y le dice, todo lo que la planta de tus pies tocare o pisare, en otra versión, será tuyo. ¿Cuánto estamos pisando? ¿Cuánto estamos tocando? ¿Qué tanto hemos avanzado? O sea, Dios nos está diciendo todo. No nos está diciendo lo poquito que ustedes toquen va a ser de ustedes. No, nos está diciendo todo lo que tocaremos, lo que pisaremos va a ser nuestro. ¿Hasta dónde has tocado tú? ¿Hasta dónde has pisado tú? ¿Hasta dónde has avanzado? ¿Qué tanta es tu fe? Porque Dios nos está dando una cosa minuciosa. Dios no te está dando algo racionado. Dios te está dando todo. Y eso es lo que tenemos que agarrar nosotros. Ahora, cuando Dios le habla a Josué y le dice eso, Dios nos entrega solo esos lugares en los que ponemos nuestros pies y decimos, esta parte de terreno es mía. Nosotros debemos de declarar en voz alta al diablo que no permaneceremos enfermos, ni arruinados, ni derrotados, porque es lo que quiere el enemigo. Entonces, nosotros le debemos de gritar, no vas a poder con nosotros. Nosotros no estamos derrotados, nosotros no estamos arruinados, nosotros no estamos enfermos. Yo tuve esto es un testimonio personal, cuando los médicos a mí me declararon diabético, yo llevaba 723 grados de azúcar, escúchame bien, a punto de un paro cardíaco. Y los médicos corrieron, me atendieron, ese día estuve hospitalizado casi todo el día. Pero cuando alguien me preguntaba cómo estaba yo, entonces yo le decía, me acabo de checar mi azúcar. O sea, yo estaba haciendo mía la diabetes, la enfermedad. Mi azúcar, le decía yo, está alto. Y hubo una persona humilde que me corrigió y me dijo, pastor, esa no es su azúcar. Usted está checando el azúcar, pero no es su azúcar. Entonces yo inmediatamente reaccioné y dije, tienes razón, porque yo estoy confesando que es mi diabetes, mi enfermedad, mi dolor de cabeza, mi dolor de estómago, mi dolor de cuerpo, etcétera, etcétera. Estamos haciendo las enfermedades y los dolores. Entonces muchas veces nosotros hablamos erróneamente, equivocadamente. Estamos haciendo nuestro algo que no nos pertenece. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en repetidas ocasiones nosotros decimos, es que es mi dolor de cabeza que no me deja dormir. Es que es mi dolor de huesos que no me deja estar en paz. Entonces, prácticamente lo hicimos nuestro.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Reclamemos nuestros derechos. Ahora, ¿por qué? Porque cuando compartimos con alguien nosotros de esto, si nosotros estamos haciendo lo correcto, otras personas van a alcanzar misericordia y van a alcanzar sanidad por medio de la palabra de fe que tú estás diciendo. Pero ¿qué sigue diciendo el párrafo? Vemos cómo la sanidad en la mayoría de las personas orando, pidiéndole a Dios un regalo especial. Voy a hacer un énfasis. Quiero que sepas que tu sanidad no es cualquier cosa. Tu sanidad es un regalo especial de parte de Dios. Que la sanidad, ahora, no es algo sencillo. Es un regalo especial de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede ser sano. Porque no cualquiera tiene fe. Y no cualquiera puede recibir un regalo. Ahora, ¿por qué? Porque si nosotros vemos como un regalo especial de sanidad, en lugar de ver la salud como un derecho que Dios les ha dado, el cual compró con su sangre. Es un regalo especial porque Él compró con su sangre el regalo especial. Ahora, ¿qué es lo que dice? Lo mismo ocurre con la salud. No puede ver la salud simplemente como un don que Dios puede o no puede darle. Debe ver que Él compró la salud para usted y para mí y para todos los que nos están viendo. Él quiere que lo tenga si hacemos de nosotros la redención. Entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros muchas veces, si vemos un testimonio nosotros, hermano, muchas veces nosotros nos descuidamos en nuestra forma de expresarnos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la clave para muchos sanos, para muchos que se han autoproclamado enfermos, la clave es la revelación de reclamación de lo que ya es nuestro. Por supuesto, no podemos pedirle nada a Dios a menos que esté seguro de que Dios ha provisto la bendición para usted. Es descubierto que a muchos cristianos les cuesta mucho tener fe en la sanidad divina. ¿Cuál es nuestro objetivo? Muchas veces nosotros oramos sin fe, hermano. Y después de 5 minutos que hemos orado, nosotros queremos que en cuestión de segundos se nos vaya el dolor, se nos vaya la enfermedad. Entonces muchas veces es un proceso. Pero aunque sintamos el dolor, aunque sintamos la aflicción, aunque sintamos la molestia, nosotros debemos de declararnos que ya no estamos enfermos, que ya no nos duele nada. ¿Por qué? Porque para muchos cristianos les cuesta mucho tener fe en la sanidad divina. El objetivo, hermano, en el siguiente párrafo es quitar cualquier duda persistente que pudiera usted tener con respecto a la sanidad. Entonces, por eso estamos este día. Sanidad en la expiación. Miremos. Hay principalmente dos posturas con respecto a la sanidad y la relación que ésta tiene con la expiación. Por un lado están quienes ven la sanidad como un don especial de gracia, dado solo a algunos, aunque están de acuerdo en que la sanidad estaba incluida en el plan de redención. Estas personas no consideran la enfermedad como una maldición que fue eliminada a través de la expiación de Jesucristo. Por otro lado, está el otro grupo, está quienes creen firmemente que la sanidad es parte de la redención del hombre en Cristo y que por lo tanto le pertenece a cada creyente. Miremos, la sanidad como una gracia especial. Vamos a descubrir la posición más extendida en el cuerpo de Cristo con respecto a la sanidad es que un don de gracia es un don de gracia. Esta teoría supone que Dios aún sana mientras esté en su voluntad de hacerlo. Muy bien, vamos a hacer un énfasis. No estoy de acuerdo, pero tampoco estoy en contra
de muchos eventos donde se proclama gran campaña de salvación y sanidad divina. En otros lugares ponen, ven por tu milagro. Nosotros no podemos ir a buscar un milagro mientras el Señor, porque los milagros no se buscan, los milagros son espontáneos. En otras palabras, los milagros se hacen en el momento si Dios en su voluntad quiere hacerlo. Entonces, es una equivocación errónea cuando nosotros, o cuando hay ministros que mencionan, ven por tu milagro. No, así no es. Porque si Dios no quiere manifestarse, por eso es que muchos han salido avergonzados cuando no sucede nada. Gran campaña de sanidad, de salvación y sanidad divina. ¿Cuántos aceptaron? En muchas ocasiones no han aceptado nadie a Jesucristo. Y por supuesto, nadie ha salido sano. Entonces, ¿quién se confundió? Los que pusieron ese evento, ese anuncio con el cual nosotros no podemos tronarle los dedos al Señor. Va a venir tanta gente y ahora sí tienes que obrar. Si el Señor no quiere obrar, a Él no podemos exigirle. Ahora, si no está en su voluntad, Pablo le dijo al Señor, porque Pablo padecía de una enfermedad incurable. Entonces, esa enfermedad no está escrita en la palabra. No me pregunte qué clase de enfermedad es porque no está escrita. Sino que Pablo le reclama a Dios y le dice, ¿hasta cuándo me vas a quitar este aguijón? Porque la enfermedad de Pablo era un aguijón. ¿Qué es un aguijón? El aguijón es algo que te molesta todo el tiempo. Ahora, para mí, para el Señor era fácil sanarlo. Pero ¿cuáles fueron las palabras del Señor hacia Pablo? Le dijo, Pablo, bástate mi gracia. No le dijo, sé sano. No le dijo, te voy a sanar en tanto tiempo. No, le dijo, bástate mi gracia. En otras palabras le dijo, ahí se quedó la enfermedad. Entonces hay enfermedades con las cuales vamos a regresarnos al Nuevo Testamento, donde cuando al Señor Jesús le dijeron, Señor Jesús, tu amigo del alma, tu hermano, el hombre que tanto amas está enfermo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Lázaro, el hermano de María y Marta. Aparentemente como que al Señor Jesús no le importó. Como que haya dicho, no me importa que esté enfermo. No me importa si se va a morir. No me importa que esté padeciendo. No me importa. No, aparentemente, como que al Señor Jesús no le importó. Pero nosotros no podemos conocer los pensamientos de Dios. Porque la palabra dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Ahora miremos. ¿Qué es lo que sucedió? Que al tercer día le dijeron al Señor Jesús, Lázaro ha muerto. Entonces ahora sí el Señor Jesús, ¿por qué no fue cuando estaba enfermo? ¿Por qué no lo fue a ver cuando estaba en vida? ¿Por qué no lo fue a visitar? Vamos a ponerle al hospital, a la cama, en el cuarto donde estaba. ¿Por qué no fue? ¿Por qué el Señor Jesús siguió haciendo su plan de trabajo en el ministerio y como que ignoró la enfermedad de Lázaro? Pero cuando murió, ahora sí el Señor Jesús va de camino hacia la casa de su familia, de sus hermanos. Entonces, ¿por qué Dios permitió esto? Porque había una mujer incrédula. ¿Quién era? Se llamaba Marta, su hermana. Entonces Dios permitió, porque esa mujer tenía que abrir los ojos, tenía que quitarse la venda de que no podía confiar en el hombre. Por eso el Señor Jesús le dice, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Ahora, mire las cosas que han sucedido. El Señor Jesús llega
y a ningún enfermo le ha dicho otra cosa, sino le ha dicho, tu fe te ha sanado. Ahora, ¿por qué? Porque si nosotros seguimos viendo que hay algunos que creen firmemente que la sanidad es parte de la redención del hombre en Cristo y que por tanto le pertenece a cada creyente. La sanidad como una gracia especial. La posición más extendida en el cuerpo de Cristo con respecto a la sanidad es que es un don de gracia especial. Esta teoría supone que Dios aún sana mientras está en su voluntad hacerlo. Si Dios no desea sanar a un individuo en particular, entonces aunque haya mucha fe no habrá sanidad. La persona afligida debe conformarse con ver la enfermedad como la voluntad de Dios. ¿Como quién? Como lo hizo Pablo. Hay enfermedades que no se te van a quitar, pero también el Señor no te va a dejar solo en eso. Te va a sostener. A Pablo lo sostuvo hasta el final. Entonces, ¿por qué no sanó? ¿Por qué sanó a muchos y a Pablo no? Ahora, ¿qué es lo que vemos? Visto de este modo, no existe una fe firme para la sanidad. Es casi imposible ejercitar una fe persistente, porque según el punto de vista, si la sanidad no se manifiesta, la suposición es que Dios no desea sanar. Al menos por ahora. ¿Cómo se debería orar por sanidad? Bueno, como la fe no es muy importante, las personas que dicen esto, que piensan así, dependen más de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no sana. La soberanía de Dios es aparte. Lo que sana es la fe, pero si está entre los planes y la voluntad de Dios. Porque a quienes tenemos que cargar con alguna X o Y enfermedad para toda nuestra vida, pero en medio de esa enfermedad Dios nos dará la fuerza necesaria para poder salir adelante. Dios no te va a dejar solo. Ahora, ¿qué es lo que sigue diciendo? Por supuesto, en la Biblia el énfasis no está en la soberanía de Dios, sino en la fe. Jesús les dijo repetidas veces a los enfermos, tu fe te ha sanado. Hay una fe sólida. En este punto de vista, en la gracia especial, una persona solo puede tener una fe cierta de Dios, puede orar con fe, pidiéndole al Padre. Ahora, veamos como una perspectiva que determina su nivel de fe cuando ora por sanidad. Recuerden lo que Jesús dijo sobre la oración. En Marcos, capítulo 11, versículo 24, pero eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Eso lo dice Marcos. El pecado trajo enfermedad. Muchos creen y aportan y dicen, es que no podemos nosotros mencionar que es un trato de Dios y que porque pecó, está enfermo. El pecado atrae enfermedad. El pecado atrae consecuencias. Ahora, ¿por qué? Porque según la Escritura, cuando fue creado el mundo, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Originalmente Dios no creó un mundo lleno de cosas malas. Todo era bueno. La Biblia también nos enseña que ocurrió algo lamentable cuando Adán pecó contra Dios. El apóstol Pablo escribe, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Eso lo dice Romanos 5:12. El resultado del pecado fue la muerte, que es la enfermedad. Como mencionamos muchos, se está muriendo en vida por la enfermedad que tiene. Ahora, la enfermedad es un agente de muerte. Desea matar y destruir. Si la enfermedad, la muerte se pospondría, para la mayoría de las personas el pecado trajo la muerte. Y la enfermedad es la descendencia de la muerte. En otras palabras, la enfermedad entró en el mundo a través del pecado. Sin pecado no habría enfermedad. Para decirlo en otro modo, la enfermedad existe porque existe el pecado. ¿Cómo? Porque durante el ministerio de Cristo, sus discípulos le preguntaron una vez sobre el origen de la enfermedad. En Juan, capítulo 9, versículos 2 y 3, dice, y sus discípulos le preguntaron a Jesús, o sea, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús.
sino que eso sucedió, perdón, para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Muchas veces Dios quiere glorificarse a través de una sanidad, a través de una enfermedad. Miremos a aquella mujer que tenía 18 años de estar enferma, que estaba jorobada. Jesús estaba esperando el momento de llegar a ese lugar. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios fuera sana. Miremos la otra mujer que tenía flujo de sangre por muchos años. Entonces, cuando esa mujer llega y toca el manto del vestido del Señor, el Señor siente un impacto, le hace un clic, el Señor siente algo. Entonces, dentro de toda la multitud que iba con él sintió un toque especial de parte de alguien. Ahora, cuando el Señor Jesús se para y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Qué es lo que le responden sus discípulos? ¿Cómo preguntas quién te ha tocado si toda la multitud te está tocando, te abordó, te está aventando? Entonces el Señor Jesús le dice, no, hay alguien que me tocó especialmente. O sea, ¿qué fue lo que tocó el borde del manto del vestido del Señor? Muchos van a decir, porque la Biblia lo dice, extendió su mano y con la mano tocó el borde del manto. Pero ¿qué iba en esa mano? En esa mano iba la fe de esa mujer 100%. Entonces no fue la mano de la mujer quien tocó el borde del manto del Señor, sino que fue la fe de esa mujer que tocó el borde del manto del Señor. ¿Y qué pasó? Su fe fue lo que hizo el milagro, lo que realizó el milagro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Miremos lo que le preguntan. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Entonces el Señor Jesús le dice, ni él ni sus padres. Pero ¿qué hay de nuestros antepasados? ¿Qué hay de los antepasados del muchacho? Los abuelos. Porque en ningún momento el Señor Jesús, entre paréntesis, dijo, no, él no pecó ni sus padres. No, no hizo a un lado el pecado. Pero ¿qué hay de nuestros antepasados? ¿En qué problemas se meterían? ¿En qué problemas se metieron? Ese es el problema que debíamos de ver. Porque a David le sucedió. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando David peca? Le dice el Señor Jesús, he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado. Oiga, esto lo va a decir en 2 Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor le dice a Natán a David, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Pero escucha lo que le dijo. Contestó Natán, sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces las consecuencias de la enfermedad es el resultado del pecado. Entonces tenemos que saber que si hemos pecado, nos va a venir un azote de enfermedad encima demasiado drástico. Porque dice la palabra que por un hombre entró el pecado y entró la muerte. ¿Y cuántos se han muerto por enfermedades? Millones de gente se han muerto por enfermedades y no han sido sanados. Entonces, yo quiero que usted aprenda y sepa que Dios, hermano, en su misericordia nos habla a tiempo. 3 cosas que yo quiero dejar de esto. No se aflija con la enfermedad, porque esa no es suya. No esté cargando con lo que no es suyo. No esté llevando cargas que no le corresponden. No esté llevando enfermedades que no le corresponden. Porque esa enfermedad ya se la llevó el Señor. La número 2. Hay enfermedades que el Señor no las va a quitar. No por el momento. Sino que hay enfermedades que Dios las va a mantener hasta en la voluntad perfecta de Él. Para que la gloria de Dios
sea manifiesta a través de esa enfermedad en su vida. Y la número 3, sepa que si pecó y se enfermó un hijo, se enfermó alguien de su parentela, es consecuencia del pecado. Este estudio lo continuaremos. Y yo quiero orar por usted. Y solo quiero decir estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, si tú quieres, Señor, y está en tu voluntad, sanar a esas personas que por años tienen y llevan esta enfermedad, hazlo, Señor, conforme a tu voluntad. Pero si esa enfermedad se tiene que ir ahora, en el nombre de Jesús, oramos y declaramos que esa enfermedad se ha ido de su cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén.